Bien, entonces, las bioseñales son registros en el espacio-tiempo, de eventos biológicos tales como el latido cardíaco o la contracción de un músculo, la actividad eléctrica, química o mecánica que ocurre en este evento biológico produce señales que pueden ser medidas y analizadas. Así, las bioseñales pueden explicar los mecanismos fisiológicos subyacentes de un sistema o evento fisiológico. Las bioseñales pueden obtenerse de muchas formas. Por ejemplo, el médico que escucha los ruidos cardíacos del paciente con un estetoscopio o utilizando un equipo altamente sofisticado. Es decir, puede ser la colección de estas bioseñales a través de equipos rudimentarios o bien muy complejos, ¿verdad? Entonces, hay de muchas formas de cómo obtener todas las bioseñales que vamos a analizar. Bien. Vamos a platicar acerca del origen fisiológico de las bioseñales. Por ejemplo, tenemos señales bioeléctricas. El sistema nervioso y las células musculares generan señales bioeléctricas que son resultado de cambios electroquímicos dentro y entre las células. Si una célula nerviosa o muscular es estimulada lo suficiente, se generará un potencial de acción. Vamos a llamarle PA. Este representa el flujo de iones a través de su membrana celular y puede ser medido utilizando electrodos intracelulares. El potencial de acción generado por una célula excitada es transmitido a las contiguas y se va como una onda expansiva, ¿verdad? Bien. Cuando se tienen muchas células en este estado, se forma un campo eléctrico que se propaga a través del medio biológico. Los cambios en el potencial extracelular se pueden medir en la superficie del órgano u organismo con electrodos de superficie. Ejemplos de este fenómeno son el electrocardiograma, vamos a simbolizarlo como ESG, el electromiograma, EMG, y el electroencefalograma, EEG. Recuerden, pueden hacer alguna pregunta o comentario a través del chat, estoy monitoreándolo y podemos aclarar algún punto. Tenemos también las señales biomagnéticas. Diferentes órganos como el corazón, el cerebro, los pulmones, etc., generan campos magnéticos que son débiles en comparación con otros cambios eléctricos en ellos. El biomagnetismo es la medición de señales magnéticas que están asociadas a una actividad fisiológica específica. Así, las señales biomagnéticas proporcionan una información valiosa adicional que no se obtiene de las señales bioeléctricas, como por ejemplo en la actividad intracelular. También tenemos las señales bioquímicas. Estas contienen información acerca de los niveles y cambios de los agentes químicos del cuerpo. Por ejemplo, se puede registrar y medir la concentración de varios iones como del calcio, potasio, así como los cambios en la presión parcial de oxígeno y del dióxido de carbono en la sangre o sistema respiratorio. Estas señales bioquímicas se utilizan para la determinación de otros estados, como niveles de glucosa, lactosa, metabolitos, etc., y nos proporcionan información acerca de la función de los sistemas fisiológicos. Entonces, estas señales bioquímicas son muy valiosas y determinantes en ciertos
procesos. Por ejemplo, niveles de glucosa. Ya en otra asignatura en bioelectrónica van a trabajar en un instrumento para determinar los niveles de glucosa en sangre. De modo que vamos a ver más a fondo esto de las señales bioquímicas. Tenemos las señales biomecánicas. Las señales biomecánicas son resultado de las funciones mecánicas de un sistema biológico, como el movimiento, desplazamiento, tensión, fuerza, presión, flujos. La presión sanguínea, por ejemplo, es la medición de la fuerza que la sangre ejerce en las paredes de las arterias. Los cambios en la presión sanguínea se registran como una forma de onda en la cual las crestas representan la contracción de los ventrículos, expulsando la sangre del corazón hacia el cuerpo, siendo esta la máxima presión sanguínea, la presión sistólica. Seguramente han de recordar en sus cursos de fisioanatomía lo que es la presión sistólica, diastólica, etcétera, ¿verdad? Los valles de las formas de onda representan la relajación de los ventrículos y la presión sanguínea cae a un valor mínimo, que es llamada la presión diastólica. Permítanme un segundo. Bueno, aquí me preguntan qué es lo que causa la emisión de magnetismo en los órganos que mencionó. ¿Cómo los medimos? Bueno, hay diferentes transductores y sensores para la medición de campos magnéticos. El flujo de cargas eléctricas, ya sea a través de forma electrónica o iónica, pues causa un campo eléctrico y un campo magnético. Entonces, hay diferentes tipos de sensores eléctricos y magnéticos que pues se utilizan para esto. Nosotros aquí en las prácticas de laboratorio, y bueno, ahorita ya es muy difícil hacerlo, solemos basarnos en el monitoreo de cambios eléctricos, ¿sí? Que generan los diferentes órganos. De campos magnéticos tratamos de no hacerlo porque ya los sensores son pues más caros y difíciles de encontrar. Pero bueno, sigue siendo la misma, el mismo principio de manejo. Un sensor con su transductor va a convertir alguna variable química, magnética o de corriente iónica en corriente eléctrica para poderla manipular y procesar. ¿De acuerdo? No sé si con eso esté más claro esta pregunta. Y si no, indíquenmelo por favor. Ya más adelante vamos a platicar precisamente de sensores, transductores y todo esto. Tenemos las señales bioacústicas. Las señales bioacústicas son parte importante de las señales biomecánicas en el sentido de vibración o movimiento. Muchos eventos biológicos producen ruido acústico. El flujo de sangre, por ejemplo, en las válvulas cardíacas produce un sonido distintivo. La medición de las señales bioacústicas de las válvulas cardíacas ayudan a determinar el funcionamiento apropiado de estas válvulas. Algunos músculos y el sistema respiratorio generan también señales bioacústicas que se propagan a través del medio biológico y pueden ser registradas y medidas en la superficie de la piel utilizando transductores acústicos como micrófonos y acelerómetros.
También tenemos las señales bioópticas. Estas señales se generan de los atributos ópticos de los sistemas biológicos. Algunas señales bioópticas se obtienen naturalmente o, en otros casos, son inducidas utilizando técnicas biomédicas. El estado de salud de un feto, por ejemplo, puede determinarse midiendo las propiedades fluorescentes del líquido amniótico. Se puede hacer una estimación del gasto cardíaco utilizando el método de dilución de un colorante y que implica el monitoreo continuo de la concentración de este colorante y de cómo recircula en el sistema. A ver, un segundo, aquí hay otro comentario. Sí, me dice que si tendrían que ser invasivos los sensores, pues hay de todo. La tecnología va a pasos muy agigantados, de modo que hay sensores que no son invasivos, pero que pueden sensar campos magnéticos muy pequeñitos en ciertas regiones muy localizadas, por ejemplo, del cerebro. Más adelante vamos a ver de los estudios que ha hecho un investigador, una eminencia mundial llamado Rodolfo Ginás, el cual ha hecho determinaciones importantes de la neurotransmisión, pero utilizando el monitoreo magnético de algunas regiones cerebrales. Entonces, pero esto es a lo largo del curso, vamos a platicar de esto. Y este sistema que utiliza este investigador monitoreando campos magnéticos es no invasivo, pero es un sistema muy costoso. Pero bueno, más adelante vamos a abordar ese tema. A ver, un segundo. Para las señales bioacústicas se llegan a usar micrófonos especializados, dado que algunos de los sonidos no pueden ser escuchados con tanta facilidad. Bueno, sí, en muchas ocasiones se utilizan sensores piezoeléctricos también para esto. Y sensores tipo micrófono de alta sensibilidad. Y claro, una manipulación, un procesamiento analógico y digital de la señal muy preciso. Probablemente en alguna práctica tengan que hacer algo como esto. Ok. Bien. Entonces, vamos a continuar. Las señales biológicas o bioseñales son primeramente detectadas en un medio biológico, como desde el interior de una célula hasta en la superficie de la piel a través de un sensor. El sensor convierte la medida física en salida eléctrica y constituye la interfaz entre el sistema biológico y el instrumento de medición y registro. Se tiene entonces un sistema único constituido por el medio biológico y el instrumento de registro y medición. Cuando este sistema biológico está constituido por un ser humano, se dice que se tiene un sistema hombre-instrumento, el cual deberá cumplir con un mínimo de requerimientos de seguridad como de corrientes de fuga de los electrodos, corriente de fuga del chasis, etcétera, de todas las partes del sistema hacia tierra física, entre otros. ¿De acuerdo? De modo que hay toda una serie de requerimientos muy importantes y que se deben de seguir estrictamente para evitar cualquier posible accidente
al paciente o a las personas de atención a la salud. Vaya, permítanme explayarme un poco en este punto, de modo que pudiéramos decir que primero vamos a ponernos de acuerdo. Este símbolo la vamos a llamar tierra física, ¿sí? De modo que este símbolo ya lo vamos a reconocer como tierra física, es decir, ya va conectado al planeta, ¿de acuerdo? Este símbolo, perdón, este es error de mi marcador, este símbolo es neutro. ¿De acuerdo? Es la referencia del circuito. Y este otro símbolo la vamos a conocer como flotante, como la tierra flotante. Es decir, esta referencia del circuito nos indica que es flotante, es decir, que no tiene una conexión con la tierra física ni con el neutro. Hay cierta relación que vamos a platicar también entre la tierra física y el neutro, pero este símbolo es flotante, es decir, la impedancia que hay de esta tierra con respecto a la física es teóricamente infinita, no están conectadas para nada, de modo que cualquier sistema de monitoreo, un sistema biomédico, debe de tener bien diferenciadas sus partes que van a tierra flotante, sus partes que van a neutro y sus partes que van a tierra física. El punto es que donde esté el paciente conectado, vamos a suponer que aquí el paciente está conectado, déjenme cambio el color. El paciente aquí está conectado. Probablemente le estemos monitoreando su trazo electrocardiográfico y debemos de manipular la señal, magnificarla, filtrarla, en fin, toda una serie de procedimientos. Todo esto debe de estar a tierra flotante, con la idea de que no haya conexión alguna del paciente a tierra física. Probablemente por acá tengamos alguna etapa. Puede ser, hay diferentes formas, pero por ejemplo óptica, que ya transfieran el registro a otras señales y aquí ya podamos ver el trazo electrocardiográfico, ¿verdad? Y esto sí ya puede ir a la tierra, al neutro, perdón, o tierra física.
¿verdad? Esta es la idea. Entonces, ya a partir de hoy vamos a identificar este símbolo como tierra flotante, este como neutro y este como tierra física. ¿De acuerdo? Déjenme ver si hay algún comentario. Ok. Ahora déjenme borro mi pizarrón. Bien. De los sensores biomédicos son utilizados en la medicina clínica y en la investigación biológica y biotecnológica para medir un amplio rango de variables fisiológicas y biológicas. Un sensor es un elemento capaz de transformar un tipo de energía a otro, que junto con un acondicionador de señal es llamado transductor. Vamos a ponernos de acuerdo en este sentido, por lo menos en este curso vamos a llamarlo de esta forma, porque luego hay ciertas controversias de qué es un sensor, qué es un transductor, etcétera. Pero bueno, saliéndonos de esa controversia, vamos a manejar en este curso, en este sentido, los sensores y transductores. Por ejemplo, la corriente iónica de la actividad eléctrica del corazón, músculos, etcétera, propagándose a través de los fluidos corporales considerados como conductores de volumen, son transformados a corriente eléctrica gracias a los electrodos de superficie de plata, cloruro de plata, que son los sensores, y el gel electrolítico correspondiente. Entonces, o no sé si lo hayan notado en cursos anteriores, pero suele haber cierta polémica en rasgos muy definidos en lo que unos consideran lo que es un sensor, otros lo que es un transductor y en fin. Pero bueno, para no entrar en esas polémicas, en este curso vamos a considerarlos así, como lo definimos en esta diapositiva. Y bueno, noten ustedes, aquí hablamos de que somos conductores de volumen. Esto es así porque somos un 75% de agua. Nuestras células, las células primitivas, agarraron su pedacito de mar y, vaya, en pocas palabras, hubo una organización colectiva y cooperativa para formar organismos y salieron del mar, pero con su pedacito de mar interno dentro de su citoplasma. Permítanme, llegó un mensaje que dice: estoy teniendo problemas con mi conexión a internet. Y bueno, pues Balam, eh, pues trata de reconectarte, así también me pasa a mí. Y por supuesto, si llegan a sentir que su conexión a internet falla, pues ni modo, hay que salir, volver a entrar, etcétera, ¿verdad? Recuerden, esta sesión está siendo grabada, de modo que si hubo lapsos donde no pudieron ver lo que seguía, pues van a poder revisar la sesión más tarde en YouTube, ¿de acuerdo?
Más adelante les mando la liga cuando suba el video a YouTube para que puedan verla. Bien, entonces decíamos que estamos constituidos con alrededor del 75% de agua. Prácticamente somos seres de agua. Y bueno, y esta agua tiene muchos iones, de modo que una corriente eléctrica en un conductor metálico, por ejemplo en el cobre, viaja por la superficie del conductor en forma de un flujo electrónico. Sin embargo, por nosotros fluye por todos nuestros fluidos, por todo nuestro volumen, de modo que somos conductores de volumen. Esta corriente, estos flujos son iónicos, de modo que si mido la señal aquí, vamos a decir, tomando de referencia la pierna izquierda y mido señal en este punto, voy a ver predominantemente la actividad eléctrica del corazón y de otros músculos, pero predominantemente la del corazón desde este punto de vista, ¿de acuerdo? Y con mucho ruido electromagnético. Si mido en este punto, también voy a ver la actividad eléctrica cardíaca en forma predominante y con mucho ruido. Pero noten aquí la característica. El ruido de aquí va a ser prácticamente el ruido de acá. La actividad eléctrica del corazón aquí va a ser diferente a la actividad eléctrica del corazón que veamos acá. Entonces, gracias a esta característica de que somos conductores de volumen, podemos medir aquí, medir acá, restar las señales y el ruido prácticamente se va a ir a valores muy pequeños y vamos a tener una diferencia de voltaje de la actividad eléctrica cardíaca. Espero que me hayan entendido. Esto lo vamos a platicar más a fondo en unas sesiones más adelante. ¿De acuerdo? Ok. Permítanme tomar un poco de café. Bien. Para la medición de la presión arterial invasiva, por ejemplo, se utilizan sensores de deformación como galgas extensiométricas o cristales de cuarzo, que junto a un arreglo resistivo tipo puente, si recuerdan haber visto el puente de Winston, el puente de impedancias, etcétera, ¿verdad? Nos proporciona una señal eléctrica correspondiente a la presión arterial. Esto vamos a llamarle que es un transductor, ¿de acuerdo? Estos sensores y transductores son rutinariamente utilizados in vivo para efectuar el monitoreo continuo de variables fisiológicas críticas de forma invasiva dentro del cuerpo o no invasiva, que es fuera del cuerpo, así como también in vitro para procedimientos de diagnóstico. Esto puede ser análisis de sangre, por ejemplo, o bien llamado ex vivo para otro tipo de procedimientos de diagnóstico. Esto es como si nos hicieran un análisis microbiano. Por ejemplo, ustedes probablemente alguna vez les haya sucedido que tenemos una tos que muy persistente, el médico nos receta algún antibiótico y no nos cura, no nos pasa nada.
quizá en otra ocasión nos dé otro antibiótico y tampoco pasa nada. Entonces ya nos manda a hacer un estudio de laboratorio donde con un hisopo nos hacen un, un muestreo de la garganta y cultivan eso que sacaron con el hisopo de nuestra garganta, lo cultivan, de modo que en unos días nos dan el resultado de qué tipo de, de microorganismo nos está causando la tos, ¿verdad? Entonces, estos son estudios ex vivo, ¿de acuerdo? Entonces ya recuerden estos términos in vivo, in vitro, ex vivo. ¿Ok? Vamos a continuar. Se suelen clasificar los sensores biomédicos como físicos, eléctricos o químicos, dependiendo de la aplicación específica. Los biosensores, considerados como una subclasificación de los sensores biomédicos, son un grupo de sensores con dos componentes. Primero, un elemento de reconocimiento biológico como una enzima purificada, un tipo de anticuerpo receptor, el cual funcione como mediador y provea la selectividad deseada para detectar el componente de interés. Y B, una estructura de soporte que actúe también como transductor y esté en contacto íntimo con el componente biológico. El propósito del transductor es convertir la reacción química en otra forma cuantificable, que puede ser óptica, eléctrica u otra señal física. Vaya, a lo que voy, sería, permítanme un segundo. Entonces, segundito. Es que quiero poner mi pluma y luego no me deja. Ok, entonces, de toda el área de la bioingeniería, es un área enorme, enorme, enorme. La ingeniería biomédica es un subconjunto y por supuesto la ingeniería biónica es otro subconjunto. Los sensores y transductores que utilizamos aquí y aquí, pues son los electrodos de plata, cloruro de plata, etcétera, que conocemos, pero para todo el resto de la bioingeniería, para ellos los sensores y transductores son diferentes agentes biológicos, ¿sí? Que como comentamos, puede ser una enzima, un catalizador, vaya, algo, ¿verdad? Nosotros en nuestros pequeños subconjuntos no los hemos visto de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, en general, eh, realmente los sensores y transductores
son más conocidos como estos agentes como los elementos de reconocimiento biológico, ¿sí? Como enzimas, anticuerpos, receptores, etcétera. Ya nosotros en forma particular los reconocemos o estamos más en consonancia con que sean electrodos metálicos, por ejemplo. Déjenme ver si hay más comentarios. Ok. En la medición de biopotenciales se utilizan diferentes clases de electrodos especializados. La función de estos electrodos es acoplar los potenciales iónicos generados dentro del cuerpo a un instrumento electrónico. Los electrodos para la medición de biopotenciales se clasifican como no invasivos en la superficie de la piel e invasivos dentro del cuerpo, por ejemplo, microelectrodos o electrodos de aguja. Un segundo. A ver, aquí me comentan Yael que tiene mucha lag. Yadair, no le entiendo qué quiso decir. No entendí Yael. Pero bueno, recuerden, si tienen problemas de conexión, esta sesión la voy a subir más tarde a YouTube, de modo que si el lapso de interrupción fue muy grande, pues puedan repasarla en YouTube. ¿De acuerdo? Ok, permítanme un segundo. Ok. Ya en unos momentos vamos a terminar la sesión. No voy a llegar hasta las 10 de la mañana. Yo creo lo dejamos como en 9:30 de la mañana. Ok. Tenemos también cuando utilizamos electrodos que se genera una interfase metal-electrolito. Cuando un metal es colocado en una solución electrolítica ionizable, se crea una distribución de carga en la interfase metal-electrolito. Así se genera un potencial llamado potencial de media celda. Seguramente vieron esto en sus cursos de química, de modo que se genera un potencial de media celda al poner el electrodo en una solución, ¿verdad? Y según el tipo de electrodo, va a ser diferente este potencial de media celda. Mundialmente se llegó al acuerdo de tomar de referencia el electrodo de hidrógeno y a partir del electrodo de hidrógeno se han hecho las mediciones del potencial de media celda de diferentes tipos de electrodos utilizados. En esta tabla se muestran los potenciales de media celda de algunos metales. Nótese que el electrodo de hidrógeno es el que se utiliza como referencia para la medición de los potenciales de media celda de los demás. Vean, aquí está el de hidrógeno y a partir de él, tomándolo de referencia, por eso aquí aparece como 0, porque es el de referencia, y aquí están los potenciales medidos de otros tipos de electrodos. Ok. Tenemos los electrodos de electrocardiografía.
Estos son electrodos superficiales para el registro de biopotenciales y que suelen ser placas rígidas de una aleación de zinc, níquel y plata. Algunos de estos electrodos se sujetan a la piel por medio de una cinta elástica o con cinta engomada y con un gel electrolítico que debe de ser aplicado entre el metal y la piel para establecer un buen contacto eléctrico. Es decir, este gel electrolítico es para minimizar lo más posible la impedancia de la piel. Recuerden ustedes, el órgano más grande que tenemos es la piel y nos protege de bastantes agentes externos. ¿Sí? Tiene una impedancia eléctrica muy grande, nos protege de agentes químicos, nos protege de microorganismos, nos protege del sol, etcétera. Es como un traje de astronauta que tenemos nuestra piel. Entonces, es necesario para minimizar la impedancia eléctrica de la piel poner un gel electrolítico. Los principales ingredientes del gel electrolítico son agua y sales iónicas como el cloruro de sodio y el cloruro de potasio. Ok. También hay electrodos de succión para electrocardiografía, los cuales se pueden mover fácilmente de un lugar a otro para diferentes mediciones. Un tercer tipo es el electrodo flexible, hecho de polímeros conductores debido al carbón y metales disueltos con un gel de cloruro de plata. El electrodo más común es el flotante de plata, cloruro de plata, con un fino depósito electroquímico de cloruro de plata en la placa de plata y una almohadilla saturada en pasta electrolítica. Déjenme ver que me llegan más. Ok. Sí, me indican que a Yael ya se le cortó su internet. Bien, ya van a dar las 9:30. Déjenme nada más, vamos a ver las imágenes de estos electrodos. Vean, aquí tenemos este electrodo. Aquí tenemos, esta es una placa de plata, cloruro de plata, y tiene un pequeño arnés en el cual se sujeta en el punto deseado. Este es un electrodo de succión. Esta es una pequeña perilla de goma, de modo que uno lo oprime, se pega la copa a la piel y se libera el globo de goma, de modo que hace una succión y queda sujeta a ese punto del cuerpo. Por supuesto, aquí se rellena de gel electrolítico. Igual aquí también se le pone gel electrolítico. Tenemos este otro electrodo que es de plástico con una capa de carbón y otras sustancias que le hace de gel electrolítico. Estos son baratos y fáciles de utilizar. Sin embargo, meten más ruido a la señal. Digo, en caso de no tener otra cosa, pues utilizar este, pero el mejor es este, pero es muy caro. Y podemos decir que el más barato y que no da mala señal es este. ¿Sí? Aquí vemos que aquí está el electrodo y suele tener una pequeña un pequeño paño bañado en gel electrolítico, de modo que estos, y bueno, aquí tiene goma,
Por aquí tiene pegamento que se adhiere a la piel y aquí el contacto para sacar la señal. Entonces, estos son los electrodos típicos utilizados. En la instrumentación de las señales biológicas. Ok, un segundo, déjenme, pongo en orden esto. Bien. Ok, bien, chicos, hasta aquí alguna pregunta o comentario. Recuerden, miren, vamos en la diapositiva 19. Vamos a continuar en la siguiente sesión a partir de esta diapositiva y les pido en este momento que me manden por WhatsApp su número de lista, solamente el número de lista. Ya los tengo registrados en el grupo de WhatsApp por su nombre, de modo que a través del grupo de WhatsApp llamado Bioinstrumentación MAT, mándenme su número de lista, no me lo manden en forma personalizada, ¿de acuerdo? Háganlo en este momento y ya veré a los que se les haya cortado la señal, etcétera, cómo resolvemos esto. Entonces, por favor, espero su número de lista y continuamos en la siguiente sesión en la diapositiva 19. Y pues muchas gracias, muchachos. Espero que haya quedado claro lo que hayamos visto hoy. Si no, más tarde pueden repasar la sesión en YouTube. Muchas gracias y cuídense mucho.